¿Cómo le va? ¿Cómo anda, profesor? ¿Todo bien? Recongestionado, no sé qué me pasa. Estoy viejo y me agarro todo últimamente. No sé qué me Y es lo pasa. que le pasa a la gente grande. Por suerte Sí, nosotros los pibes. ¿qué dije? Dije, estoy viejo y pero estoy muy congestionado desde hoy a la mañana. Terrible. Ahora no me duele la garganta, por ejemplo, pero estoy totalmente moqueando como un tarado. COVID. El cambio de clima, profe, tranquilo. Sí, está O si bien. no, COVID, 15 días. ¿Qué Qué manera lindo. es? ¿Por qué? Porque después la gente dice cualquier cosa, ¿no? Este, bueno, dos, tres cosas que vamos a ir planteando. Eh, Profe, ¿no así- daría unos 2 minutitos más, aunque sea porque la otra profe que teníamos antes está terminando de tomar lista y por eso bueno, todavía no dale, entramos? dale, no hay Gracias. problema. No, pero igual yo iba a explicar dos, tres boludeces graves, pero espero, no hay problema. Si no saben nada sobre nuestro regreso a la presencialidad, ¿no? Dicen que va a haber una reunión en el CAI ahora estos días, pero creo que para resolver el tema de los finales. Y lo que hace un rato estábamos hablando con un docente que dice que si hoy tuviéramos que volver a la presencialidad, dice no está segura que hubiese espacio físico en el instituto para la cantidad de alumnos. El aula de cuarto es una porquería, digo. En el aula de cuarto no puede haber nada. No sé si ustedes saben cuál es, pero ustedes no han llegado, pero es la que estaba ahí al lado, frente a la preceptoría. Es un aula horrible, pequeña, que debe tener como mucho, no sé, a tener 20 metros cuadrados. No, encima que para colmo ya a partir, yo recuerdo cuando todavía cursábamos, estando en segundo, que a partir del tercer año, con el tema que se unificaban los cursos, los dos primeros, después Claro. que eran los dos segundos, ya la gente acomodaba la mesa en el pasillo y miraba por la ventana. Pero a ver, yo te digo acá, fácil, yo te digo, recién estaba viendo eso y me pone que me falten uno o dos. O sea, a mí me entregaron 28 segundos parciales. Con lo cual, tenés por lo menos 30 alumnos que están cursando. En el aula esa no entran 30 alumnos a 1 metro. No te estoy hablando a 2 metros. Digo, no, o sea, en condiciones normales está mal ya. O sea, si no hubiese COVID, ya está fuera de proporción. Por el oxígeno normal. Pero digo, entonces, digo, me parece, yo qué sé. Pero bueno, no quiero opinar, porque seguro que van a querer volver para los finales, cosa que me parece medio, ¿viste? Pero bueno, yo qué sé. No voy a. No voy a opinar porque no. No, qué sé yo, o sea, a mí por ejemplo yo le digo lo que me pasaba cuando he tenido que rendir con el método, con el mecanismo presencial, virtual. El gran terror mío era que se me cayera la conexión en ese momento. O sea, eso Bueno, sí me podía pasar que me estresaba. Si no, por ahí dar en forma virtual o en forma presencial, más allá de que la presencialidad tiene cierto encanto, no me cambiaría mucho. A mí hasta cierto punto, por ahí, o sea, por ahí lo que yo creo es que ayuda más cuando tenés varias materias por ahí atrasadas de años anteriores, sirve más la virtualidad porque te permite acomodarte más fácil. Pero por ejemplo, yo ahora que me quedan las materias de este año, sinceramente no me molestaría ir a rendir presencial, por ejemplo. a ver, todo el mundo, a ver, los datos que yo he tenido en general, yo hace poco estaba hablando con un alumno del otro instituto y me decía, no, ya terminé la licenciatura en La Matanza. Y yo, pero ¿cómo hizo? Me dice, con esto de la virtualidad, digo, en general, cuando uno se pone las pilas, lo aprovecha mucho más el tema de la virtualidad que la presencialidad, pero como no depende de mi voluntad, no pienso ni meterme. Primera cuestión.
yo hoy quería tomar dos casos, que era el caso voy a tomar un caso de África mediterránea o Noráfrica, que va a ser el caso de la revolución o la guerra, mejor dicho, de lo que se llama la guerra argelina o la guerra de independencia argelia y cosas por el estilo, y vamos a tomar el caso del Congo belga. Primera cuestión, yo les pedí, para esto tendrían que haber visto dos películas, yo se los pedí varias veces que las vean. Sé que me dan poca bola. Una es La batalla de Argelia y la otra es una que les mandé el otro día, que creo que yo les mandé el link, que era Lumumba. Ante lo cual, como ya les pedí hace tiempo que vean las películas, yo me voy a seguir haciendo el boludo, pero voy a tomar como que la vieron. Igual me sale bien el papel porque lo tengo muy practicado, pero hay cosas que no pienso ni discutir ni pelear, porque además me siento mal. Entonces, como no tengo ganas de pelearme, lo daré por hecho. O sea que voy a tratar de explicar parte de la independencia de la República o del Congo belga y parte de la guerra de Argelia o ese tipo de cuestiones. Primera cuestión, y vamos a ver si podemos terminar con eso que yo había empezado a explicar otro día de Fanon, y del concepto de negritud y lo que Fanon significa y cosas por el estilo. Primera cuestión, en este caso está bastante vinculado el tema de Fanon por 2-3 cosas que me parecen importantes entender. Primero, porque me parece interesante que entiendan quién es Fanon. Fanon es un tipo muy significativo en los 60. Yo el otro día lo empecé a explicar más o menos. Fanon era un psiquiatra médico nacido en la isla Martinica, que se va a estudiar a Francia, y que va a tener una influencia muy grande de un personaje de Martinica que se llama Aimé Césaire o César, no sé cómo se pronuncia, y eso lo va a acercar al Partido Comunista de Martinica y lo va a vincular con algunas vanguardias francesas. En un momento determinado se va a trabajar a un hospital de Argelia, un hospital de la colonia de Argelia en los años 50, se vincula fuertemente con el Frente de Liberación Nacional argelino y se vincula básicamente desde el tema profesional. Él trabaja en un hospital donde a las víctimas y a los victimarios. Es psiquiatra, trabaja como psiquiatra, y él en el mismo hospital va a tener que atender a las víctimas y a los victimarios de la represión ilegal que se va a ejecutar en la guerra civil argelina. Y es muy interesante, él después aprovecha estas circunstancias para investigar, escribe un par de libros, yo creo que se los nombré el otro día. Uno de los libros se llama Piel negra, máscara blanca. Él aprovecha que va a recorrer Argelia para su investigación, para el texto y usa esas recorridas para actuar como dirigente del Frente de Liberación Nacional Argelino. Y después va a escribir un libro que es muy importante, que se llama Los condenados de la tierra. Yo los otros días yo comenté otra cosa. Yo dije, Los condenados de la tierra es un libro, nota su influencia la hora de los hornos. Yo creo que se los conté, le dije al principio, la hora de los hornos, los primeros 15-20 minutos básicamente hablan del libro de Fanon, de Los condenados de la tierra. Fanon va a tener una particularidad.
va a ser muy reivindicado por Jean-Paul Sartre. Como dice mi amigo Ferrari, que me acusa todo el tiempo de ser viejo, hay cosas que uno las maneja por viejo más que por sabio. Durante el siglo XX Sartre fue probablemente el filósofo más importante del siglo XX. Y de repente dejó de ser importante Sartre. Y hoy no se lo sigue reivindicando, tomando tan en cuenta, pero digo, en la segunda mitad del siglo XX era como el filósofo, ¿no? El tipo más destacado. Las jóvenes feministas sabrán que Sartre, además de otras cosas, era el marido, compañero, no sé qué, de Simone de Beauvoir, que fue probablemente una de las grandes dirigentes que empezaron a plantear el tema de la mujer, también en ese mismo momento, y que muy reivindicada en la segunda mitad del siglo XX por ese tipo de... Además de una gran filósofa, digo, no quiero desmerecer su rol como filósofa, pero básicamente se tomó muy en cuenta su rol como una importante dirigente feminista que reivindicó el rol de la mujer y cosas por el estilo. Pero digo, después terminó desfigurándose bastante su figura, sobre todo a partir del mundo francés. O sea, no tuvo una buena lectura del Mayo francés, quedó como una cuestión medio de que lo terminaron estigmatizando como que quedó como conservador en ese tipo de planteos. Pero básicamente hasta los 60 fue un tipo muy importante y que tuvo un rol muy importante en la reivindicación de la obra de Fanon. Y es muy interesante porque estaba leyendo, y Fanon tiene varios planteos muy interesantes. Uno de las líneas de Fanon es que uno de los tipos que sigue muy fuertemente a Fanon va a ser el Guevara. Guevara en los 60 está muy comprometido con las luchas de la negritud. Lo vamos a ver hoy. Guevara va a estar en el Congo. Antes de venir a Sudamérica, Guevara tiene un paso por el Congo. Inclusive en su paso por el Congo va a tener unos comentarios bastante horribles con respecto a uno de los personajes de los cuales vamos a hablar hoy, Kabila, que dice, bueno, o sea, como no lo quiere matar mucho, pero termina diciendo, bueno, tiene un grave problema y si quiere resolverlo va a tener que, o sea, si quiere ser un dirigente revolucionario va a tener que resolver su problema con las mujeres y el alcohol. Digo, no fue muy generoso en ese sentido Guevara con el compañero Kabila. En general sería una bastante leve, con los datos que hay de Kabila, que son bastante peores que esos, pero bueno. Pero a mí me parece muy interesante. Después va a tener una cosa muy interesante, otro que ha seguido bastante las cuestiones de Fanon, es un sociólogo iraní, Sereiti, que va a tener, conoce de primera mano, sabe tanto del tema, que es como uno de los intelectuales más coherentes de lo que sería la revolución iraní, donde toma algunos aspectos de las lecturas de Fanon, y el otro, la otra rama por la cual se lo sigue bastante a Fanon es Biko. Biko es uno de los protagonistas y de los grandes dirigentes del proceso del fin del apartheid en Sudáfrica, que se llama Biko. Y acá vamos a ver tres cuestiones muy interesantes. Guevara lo trata básicamente desde el punto de vista de la reivindicación de la aplicación o de la necesidad de la violencia de los de abajo contra la violencia de los de arriba. Sereiti también plantea esto desde el punto de vista
de cómo convocar a partir de algunas lecturas de Fanon al enfrentamiento de los pueblos, de los condenados de la tierra contra los poderosos de la tierra, y Vico básicamente a partir del tema de la negritud. La cuestión básica de Fanon me parece a mí que es que Fanon lo que termina planteando, y esto es lo que va a reivindicar mucho Sartre, es que Fanon lo que plantea, para una mirada muy, muy tradicional de lo que serían las luchas revolucionarias, Fanon empieza a decir, ya no es solamente la clase obrera el posible sujeto revolucionario. Para el marxismo, sobre todo para el marxismo hasta los 50, básicamente el único sujeto revolucionario que uno podía concebir era la clase obrera, porque los demás eran... Y Fanon empieza a plantear la posibilidad de la necesidad de concebir otros sujetos, y él plantea la cuestión de los negros en ese caso, y él plantea que si hasta la Segunda Guerra Mundial el motor o el sujeto del cambio era la clase obrera, que habría que empezar a pensar en otro tipo de grupos emergentes que pudiesen ser el motor del cambio social. Inclusive él habla en este caso de los marginados, y yo no sé si ustedes se acuerdan, yo les dije el otro día que el libro Los Condenados de la Tierra proviene de una de las frases de la Internacional. La Internacional es el himno de la Internacional, que tiene un problema. Depende de quién cante la Internacional, es la versión y la traducción y los sujetos de los cuales se habla. Y Los Condenados de la Tierra es el sujeto que plantea una de las lecturas, y de la cual Fanon toma la frase para plantear el problema de quién debería ser el sujeto del cambio y ese tipo de cuestiones. ¿Por qué lo planteo en este contexto, la figura de Fanon? Por una cuestión que a mí me parece muy importante. Fanon nació en Martinica, que no sé si ustedes saben, es una isla del Caribe, es una pequeña colonia del Caribe francés. Va a ser todo su devenir político como un militante comunista en Europa. Perdónenme, pero es insoportable mi rinitis. Y Fanon va a ser una figura muy importante, siendo negro y reivindicando las cuestiones de la negritud, de la independencia y de la guerra de liberación de Argelia, que es un país de África del Norte, pero también va a ser una figura muy reivindicada en el caso de la negritud. Y yo quería tomar como ejemplo de estas luchas de la liberación de África subsahariana, un caso que me parece paradigmático, que es el caso de el Congo, la República Popular del Congo. Entonces, vamos a empezar por Congo y después vamos a terminar con Argelia. ¿Está claro esto o no? Primero, yo no lo tenía. Yo creo que el otro día no el otro día, en algún momento a principio de año hablamos. ¿Se acuerdan de cuando se reparten cuando Europa en la conferencia y el Congreso de Berlín se reparte en África? Y en algún momento yo planteé que en ese reparto de África, en algún momento aparece el rey Leopoldo de Bélgica, intenta participar de ese reparto de África y logra que le den lo que se va a llamar a partir de ese momento el Congo o el Congo belga. Si ustedes lo buscan en el mapa, el Congo o el Congo belga, va a haber
hay un Congo conquistado por Francia y hay un Congo belga. El Congo conquistado, que fue colonia africana, va a ser la República del Congo. Y lo que nosotros vamos a tratar como el Congo belga va a ser la República Democrática del Congo. La República del Congo está más al norte, la República Democrática del Congo está más adentro. Yo el otro día se los comenté, busquen un mapa, van a ver que tiene una pequeña salida al mar. El recorrido se llama Congo porque recorre el río Congo. Hay un par de textos, a ver si lo tengo acá marcado, porque hoy lo estaba mirando. No lo tengo acá marcado. Sí, esperen un segundo. Hay un libro que hoy me llamaba mucho la atención, que es de hace pocos años, de los últimos 20 años, que se llama Río Congo, descubrimiento, exploración y explotación del río más dramático de la historia. El autor se llama Peter Forbath. ¿Por qué comento esto del libro de Forbath? Forbath es un historiador que va a hacer una historia del Congo en los últimos 400, 500 años. Él toma como modelo cómo fue la colonización, la conquista del río Congo, y plantea que es probablemente uno de los ejemplos de mayor genocidio en la conquista europea de África. Inclusive da cifras que son brutales con respecto a la cantidad de muertos que ellos llegan a calcular. Y Forbath calcula entre 1880 y pico y 1940-50 que se masacraron entre 8 y 12 millones de congoleños, o Congo, como quieran llamarlos. La cifra aterradora, literalmente. ¿Cómo fue? Un dato interesante es, ¿se acuerdan que habíamos dicho que al principio el Congo belga no era el Congo belga, sino que era propiedad directa del rey Leopoldo? O sea, que Leopoldo instala como si fuese una empresa propia, personal, en el territorio del Congo. A tal punto es la masacre que van a ejercer que a los 15, 20 años se produce un conflicto en el Parlamento belga, y el Parlamento belga asume el control sobre lo que supuestamente hasta ese momento era solo propiedad del rey, para tomarlo bajo su control, y van a establecer como una colonia formalmente dependiente del Estado belga. ¿Por qué? Por el trato que venía desarrollando la empresa encabezada por el rey Leopoldo, que avergonzaba de alguna manera a el Parlamento belga. Esto va a cambiar parcialmente la autoridad belga sobre el Congo, pero no demasiado. Establecen como una entidad de control, reorganizan políticamente el Congo, pero básicamente lo que va a hacer Bélgica con el Congo es un saqueo. Liso y llano, un saqueo no diferente a saqueos de otras potencias europeas, pero si quieren un poco más salvaje y sanguinario. ¿Qué obtienen del Congo? O de esta parte del Congo belga? Primero caucho y marfil, pero luego van a encontrar una serie de minerales muy importantes. Básicamente el más destacado durante las décadas siguientes va a ser el uranio. Durante muchos años el Congo belga va a ser uno de los principales proveedores de uranio para los Estados Unidos. Saben ustedes que a partir de los 40 Estados Unidos, en su campaña nuclear, va a necesitar como uno de los principales insumos el uranio, y va a ser el principal proveedor el Congo belga. Entonces ahí se empiezan a entender determinado tipo de cuestiones. ¿Alguien de ustedes vio
si lee un poco, aunque sea en Wikipedia, de la vida de Lumumba, le queda claro que lo van a matar en... Bueno, llegaste casi, ya está, ya lo tienen en momento porque se muere a los pocos meses. Digo, básicamente esa es la cuestión. Lo que viste, si viste esa parte, Santini, es, o sea, declara la independencia y rápidamente hacen lo posible para detener al dirigente más popular de esa independencia, desestabilizan, mantienen tropas adentro, las tropas belgas son las que actúan para capturarlo a Lumumba, las que incentivan, instigan las divisiones y las futuras rupturas que se van a producir en el Congo belga. Además es muy interesante porque lo hacen bajo argumentos donde acusan a Lumumba de totalitario y terminan apoyando el gobierno de Mobutu, que probablemente es una de las bestias más grandes como dictador en África negra. Mobutu Sese Seko se llamaba, le decían, o se llamaba, a tal punto que lo tienen que derrocar después porque es insostenible Mobutu, solo comparable el rol de Mobutu con una bestia tipo Idi Amin o alguno de esos brutos energúmenos que se van a producir en esas tierras. La cuestión básica es que los belgas van a tratar de mantener a toda costa su control sobre el Congo belga. Después de la guerra, de la Segunda Guerra, empieza a haber todo un movimiento que se llama Movimiento Nacional Congoleño, que lo encabeza Patrice Lumumba. Se produce una serie de plebiscitos, de consultas y de movilizaciones para pedir la independencia, y en el año 1960 hay una elección, después de un plebiscito que pide la independencia, se va a producir una elección que la va a ganar el Movimiento Nacional Congoleño, y en esas elecciones gana las elecciones Lumumba. Patrice Lumumba era un dirigente nacionalista bastante radicalizado, pero en el nacionalismo, no en otras cuestiones. Les recomiendo fuertemente que vean la película. No voy a explicar cosas que pueden tranquilamente verlas y observarlas a partir de la película. Santini, Jorge, ¿cómo lo describiría a Lumumba? Por lo que veo, ya la parte de Lumumba la viste. Y combativo. ¿Qué? Combativo. Sí, a mí lo que me interesa mucho de estos personajes es que en general los que encabezan estos movimientos son tipos bastante occidentalizados. O sea, la preocupación de Lumumba, a ver, yo quiero que se entienda, o sea, cuando yo doy el ejemplo del movimiento nacional congoleño, es porque me parece que hay un montón de procesos que son similares o análogos o con características bastante similares. Sí, es característica medio nazifascista o algo nacional, digamos, autoritario. ¿Quién nazifascista? No, nazifascista no, digo nacionalista, pero quizás un tono autoritario, digamos, eso quise decir. ¿Le parece autoritario Lumumba? Un poquito me pareció nada más. Bueno, estamos perdidos, me parece, pero bueno. A ver, a mí lo que me parece importante tratar de entender es lo siguiente. Nosotros tenemos que entender que se van a producir procesos de independencia nacional donde es difícil entender cuál es la nación o el sujeto nacional que sostiene ese movimiento de liberación nacional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no?
En el porque mencionaba el tema de las etnias el otro día. En el caso de... pero a ver, si ustedes miran el mapa solamente de lo que se llama el Congo belga y ven que está al lado del Congo y que además las independencias son contemporáneas, en estos temas se van a producir una superposición de conflictos muy, muy interesantes y complejos. Primero, hay un montón de etnias que confluyen en este caso, los Bakongo, Katanga, los Kasai. Entonces, nosotros tenemos varias etnias o grupos lingüísticos que comparten un mismo territorio, pero que a lo mejor comparten el territorio de dos colonias diferentes. Segunda cuestión, se van a producir procesos independentistas. A ver, lo que voy a hacer es una brutal comparación totalmente extemporánea. Si ustedes ven el proceso de independencia del Río de la Plata, ustedes, estoy tratando de usar un ejemplo que supuestamente todos vieron. En el proceso independentista o autonomista del Río de la Plata, hay una élite criolla que pretende reemplazar a la élite colonial. ¿Sí? Más o menos, hasta ahí podemos estar de acuerdo sin ningún tipo de discusión. Cuando la élite criolla reemplaza a la élite colonial, después van a tardar 40, 50, 60 y 70 años hasta poder establecer un Estado más o menos coherente. Uno dice, se terminan de constituir los Estados americanos entre el 60 y el 80. O sea que están como 50, 60 años para decir, bueno, el Estado mexicano es el Estado mexicano, el Estado argentino es el Estado argentino, en el medio de guerras civiles, quilombos y cosas por el estilo. No me quiero pelear con mi amigo Márquez, que tiene una mirada mucho más romerista liberal que la mía. Sigue Márquez dando historia argentina del siglo XIX, ¿no? Calculo que sí. Bueno, pero hay un largo proceso entre los procesos independentistas y la consolidación de los estados. En América ese proceso fue complicadísimo, complejo y largo. Imagínense lo que fue en África, donde ese conflicto está mediado o superpuesto con conflictos étnicos, con la Guerra Fría, con 8.000 cuestiones mucho más complicadas, y en el siglo XX, pero con conflictos, insisto, étnicos, nacionales, lingüísticos, de Guerra Fría, un quilombo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ni siquiera había entidades. Entonces, cuando mi ex amigo Santini dice autoritario el compañero Lumumba, Lumumba probablemente sea el menos autoritario. Pero no lo dije mal, lo digo como para imponerse, digamos, en ese contexto no quedaba otra, ¿no? Sí, pero es un tipo que podría haber utilizado la fuerza y no la utiliza, y con él la utilizan sublevándose cualquier paparulo que había por el país. Me parece que él, en la película, él la fuerza que usa trata de usarla para echar a los belgas, que era su principal objetivo. Mientras que los belgas usan su propia fuerza, que era mucha, porque aparte, a ver si se entienda, se iban los imperios coloniales y no quedaba ningún tipo de estructura en este tipo de lugares o en este tipo de territorios. No hay ni siquiera unidades religiosas. Entonces es complicadísimo el vacío que se produce en los contextos. ¿Qué va a pasar? Lumumba se declara independencia del Congo belga aproximadamente en mayo del año 60. Hacia septiembre, octubre ya Lumumba cae en manos, o sea, Lumumba era el primer ministro electo,
el Congreso, Parlamento que habían inventado en ese momento, elige a Casabuku Abaka como presidente, no elegido en elecciones generales, sino en un parlamento multiétnico, y a partir de esto empiezan a surgir intereses que se ven muy bien mostrados, se muestran claramente en la película, en algunas provincias donde los intereses de los grupos mineros, de algunas empresas y cosas por el estilo empiezan a activar secesionismos. Entonces se produce la secesión de Katanga, donde va a surgir un personaje que se llama República Democrática del Congo con Mosé Chombe, la República de Kasai del Sur. Bueno, hay una serie de decisiones que se van a producir en ese contexto. Hasta que en el año 1900, o sea, bueno, Lumumba cae preso de algunos de estos grupos secesionistas, lo capturan, lo secuestran, apoyados básicamente por por grupos militares belgas que actuaban en ese caso solo como mercenarios, y lo terminan torturando y asesinando a principios del año 61, o sea que si es un autoritario fallido. En general, los científicos sociales hablan para este periodo africano de estados fallidos. A mí la verdad que la idea de estados fallidos puesta como definición por cientistas sociales europeos me rompe profundamente la paciencia. ¿Por qué? Lo voy a tratar de confesar. Porque hay una actividad terriblemente activa de parte de potencias europeas, empresas belgas, grupos económicos europeos, intereses norteamericanos, embajadas que hacen lo posible para desestabilizar esos gobiernos y después dicen, pero son estados fallidos. Y claro, boludo, ¿cómo no van a ser estados fallidos si ustedes hacen lo posible para que esos estados sean estados fallidos? Es como que alguien diga, la verdad es que el proceso de independencia de la India fue un proceso fallido porque se rompió. Y claro, si los ingleses hicieron todo para que los grupos musulmanes traten de enfrentar al partido del Congreso. Entonces digo, la verdad que no entiendo ese tipo de definiciones de parte de los cientistas sociales. ¿Qué va a pasar? Lo matan a Lumumba a principios del año 61 y va a haber un profundo conflicto y largos conflictos en la República del Congo entre el 61 y el 65, se separan algunas regiones, se establece la República Democrática del Congo hasta que en el año 1965 aparece una figura que es Mobutu. Insisto, Mobutu es como uno de los paradigmáticos dictadores, tiranos centroafricanos de ese periodo. Mobutu va a cambiar el nombre del país hacia Zaire, entonces van a registrar que durante muchos años ese territorio se llamó Zaire. Un comentario: en el medio de todos esos quilombos y secesiones y rupturas, hay un montón de grupos y etnias que se enfrentan en guerrillas múltiples y de diferente origen. En ese contexto, a una de esas guerrillas va a apoyar en un momento determinado. Es lo que yo conté antes. Quiero hacer un comentario. Los cubanos tienen una larguísima presencia ya desde este momento en África, y después van a tener una fuerte participación en muchos procesos africanos. Digo, algunos de los artistas más conocidos en la Argentina de lo que se llama la nueva trova cubana han pasado larguísimos años y han desarrollado gran parte de sus carreras artísticas como expedicionarios en África, como Silvio Rodríguez y todos esos personajes, ¿no? Bueno, el Che va a estar en el Congo belga en un momento junto a un personaje que se llama Kabila. Kabila va a ser un dirigente guerrillero de esta región durante varios años, a tal punto que el Che va a
va a tratar de apoyarlo en el año 64, 65. Y para que les quede más o menos claro, Kabila va a ser presidente del Congo de alguna manera extraña en el medio entre la primera guerra del Congo belga y la segunda guerra del Congo belga, así que es medio incomprensible cómo llega a ser presidente. No es un proceso demasiado democrático. A fines de los 90, o sea, 30 y pico años después, Kabila todavía es un protagonista de los conflictos en el Congo belga. Bueno, después va a ser República del Zaire, después va a volver a ser República del Congo, después se va a dividir en dos. La República Democrática del Congo o el Congo belga va a tener como capital Kinshasa. Kinshasa se escribe. Tiene diferentes formas de escritura. Y lo que nosotros conocemos como la República del Congo o el Congo francés, la capital es Brazzaville. Todo este proceso va a tener diversas idas y vueltas, sobre todo en la República Democrática del Congo. Estos grupos guerrilleros van a seguir enfrentándose. Va a gobernar Mobutu desde el 65 hasta más o menos los 90, después lo derrocan, hasta que hacia los años 90 otra vez se van a producir una serie de enfrentamientos. Siempre los enfrentamientos tienen que ver con los mismos, que son los intereses. ¿Me esperan un segundo? Aguántenme un segundo, por favor. Volviendo, sí, los intereses van a ser los mismos, conflictos por minerales, conflictos por minería. Un solo comentario que a mí me parecía muy interesante: las guerras que se van a producir después tienen que ver con conflictos en territorios vecinos. Saben ustedes que en los 80 hay una guerra muy importante en Ruanda, y esperen que aguántenme un minuto. Quería buscar el poema. No lo tengo. Bueno, la cuestión es, en la guerra, en la primera y la segunda guerra del Congo participan fácil 12, 14 países africanos. Ruanda, todos los países sudafricanos, vecinos, digo, o sea, son conflictos. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con los conflictos que se van a producir en ese momento, sobre todo a partir de las guerras que se producían en países vecinos con los migrantes y con los grupos que se exiliaban ahí, con los refugiados, y a partir de los quilombos de los refugiados, conflictos internos. La cuestión es que se produce una primera guerra del Congo en el año 96-97. En el 97, después a partir de esa primera guerra del Congo queda Kabila, termina siendo presidente. Piensen ustedes que eso pasa 30 años después de que ya era un dirigente guerrillero en los 60. Estamos hablando que en el 64-65 ya el Che fue a apoyarlo y él va a llegar a ser presidente en el año 96-97. Él va a ser presidente hasta el año 2001, en el cual es asesinado, y entre el 98 y el 2001 se produce la segunda guerra del Congo belga. Y después termina siendo presidente su hijo, y después termina, bueno, una serie de quilombos. Digo, estos son los procesos que vamos a ver en diversos espacios sudafricanos, no sudafricanos, de lo que llamamos África Negra o África subsahariana. Digo, largos procesos de inestabilidad política, largos procesos de enfrentamientos militares, guerrilleros y de diversa índole, fragmentación, cambio de
de territorio. Cuando digo cambio de territorio, no es que se cambie un territorio por otro, sino que un territorio se une, se producen secesiones, las secesiones después se vuelven a reunificar. Digo, la República Democrática del Congo es un territorio con importantísimos riquezas, pero en el cual sus pueblos viven en condiciones no paupérrimas, sino terriblemente de gran dependencia económica y de falta total de desarrollo, a pesar de haber en esos territorios, digo, insisto, a fines del 19, principio del 20, eran territorios donde tenían muchísimo caucho, marfil y todo ese tipo de cosas, y en el siglo XX fueron territorios con uranio, tungsteno y una serie de cuestiones minerales muy necesarios y aprovechados y expoliados directamente por las potencias extranjeras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y ninguno de esos beneficios quedó en ese territorio. En el camino son asesinados dirigentes nacionalistas, contrariamente a lo que dice el camarada Jorge Santini, para mí no autoritarios, sino dirigentes nacionalistas, donde se los... Bueno, no, perdón, está bien. No. El tema, usted estaba hablando del occidentalismo y bueno, y lo que yo quería marcar era, bueno, el tono, obviamente que frente a esa violencia belga que era tremenda, él se tuvo, bueno, tenía el estilo de confederar y armar ese tipo de cosas occidentales. Lo que quería decir autoritario, digamos que, bueno, que había que plantarse a eso. Quizás no es el concepto autoritario, pero era la visión. No hay drama. Lo que yo quiero plantear es, este es el modelo que se va a reproducir en varios lugares. Nosotros vamos a ver que en África subsahariana los procesos independentistas en general son a partir de los 60. Hay como una gran eclosión de independencias entre el 58, 59 y el 63, 64, salvo en los países más vinculados a las colonias portuguesas, Angola y Mozambique, que en general se van a independizar recién en los 70, después de la caída de la dictadura portuguesa, que creo que es en el 70, que es en el 74. Bueno, háganme acordar que al final de la clase les planteé una cuestión metodológica que quiero hacer con ustedes. Vamos a ver el conflicto de Argelia. Algunas de las cosas yo comenté vinculadas a Fanon con respecto al tema de Argelia. ¿Cuál es el gran problema de Argelia? Argelia es una colonia francesa, creo que lo dijimos en la primera mitad de año. Francia va a tener una ocupación desde 1840, 1850, una ocupación muy fuerte en Argelia. Argelia va a ser probablemente la principal o una gran proveedora de productos agrícolas. Va a haber una fuerte colonización francesa en Argelia, con cientos de miles de franceses que van a vivir en Argelia. Y Argelia y el pueblo argelino va a tener un primer tema con la autodefinición importante. A partir de la Primera Guerra Mundial, los argelinos van a combatir del lado de los franceses. Va a haber una serie de cuestiones que van a plantear la identidad argelina, y en la Segunda Guerra Mundial va a haber una muy fuerte participación de argelinos. Inclusive en las últimas décadas ha habido, sobre todo en las últimas década y media, ha habido un montón de películas donde muestran la participación de los argelinos en la Segunda Guerra Mundial.
algo para comparar sería como los negros usados por el ejército norteamericano. Los argelinos van a tener una fuerte participación en la Segunda Guerra Mundial para defender a Francia. Una vez que termina la guerra, o antes, primero, antes de la guerra se va a formar el Partido Popular Argelino en el año 37. El 1 de mayo del 45, insisto, 1 de mayo del 45, o sea, conmemorando el 1 de mayo, después del fin de la Segunda Guerra, se produce una gran movilización en Argelia. Se calcula que participan en Argel 1 millón de personas, donde empieza a plantearse un muy interesante conflicto, que es el tema de quién es el sujeto argelino, ¿no? Entonces hay argelinos de origen francés y hay argelinos musulmanes. Entonces, las primeras demandas que van a ser ¿por qué? Porque hay una fuertísima presencia de franceses que viven en Argelia, que se los llama pieds noirs, pie negros. Lo que se va a empezar a discutir en un primer momento es la equiparación o la igualdad entre los argelinos de origen francés y los argelinos de origen musulmán. Digo, para que se entienda, sería más o menos como entre los argelinos metropolitanos y los argelinos criollos. ¿Se entiende más o menos o no? Esta sería una de las primeras conflictividades. O entre los argelinos de origen europeo y los argelinos de origen argelino africano. Y ahí empieza a haber un conflicto de cuál es el eje de la discusión. Sí, lo que tienen que plantear es que los reconozcan a todos. ¿Qué cosa de Gaulle, Santini? No entiendo. ¿No le otorga Charles de Gaulle, no frena un poco ese movimiento y lo retrasa al darle ese nivel de estatus frente al francés? Lo que va a plantear de Gaulle es que después de Gaulle va a empezar a plantear el darle el estatus de ciudadano francés a algunas categorías de argelinos. Entonces, el problema va a ser que va a agarrar y va a decir, bueno, estos argelinos, los argelinos que viven, que aunque sean de origen francés, pero que hace tantos años que viven en Francia, pueden tener la nacionalidad francesa. O si estudiaron en Francia, pueden... ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces agarra y le da la nacionalidad francesa a 60, 70 mil argelinos. De alguna manera, coincido con vos, tiene como objetivo retrasar. ¿Por qué? Porque vos planteás la expectativa de que en un tiempo sean todos ciudadanos franceses. Sería esa la cuestión. El debate básicamente es si lo que hay que lograr es la asimilación de que los argelinos sean franceses o la independencia de Argelia como colonia africana, como colonia de Francia. ¿Se entiende? La alternativa es: nos asimilamos nosotros al imperio francés o declaramos la independencia. Esta sería básicamente la clave. El tema está en que una vez que se produce la guerra de Indochina, este debate va a durar entre el 45 y el 50 y pico, más o menos, donde hay fuertes movilizaciones, represión, pero en Argelia había una gran colonia francesa y hay mucho argelino que defiende la postura esta de progresivo integración a Francia como unidad y como ciudadanía. El tema radica en que empieza a surgir un fuerte nacionalismo ya en el 45, se produce en ese momento, unos días después vieron que yo dije que el 1 de mayo del 45 hay una gran movilización de aproximadamente 1 millón de personas. A los pocos días hay otra serie de movilizaciones. Esas movilizaciones están encabezadas por un partido que es el movimiento que se llama Movimiento por el Triunfo de las Libertades Democráticas, MTLD.
MTLD, Movimiento por el Triunfo de las Libertades Democráticas, que sería el primer grupo, partido, pero ahí no aparece el término nacionalista. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vos estás planteando Movimiento por el Triunfo de las Libertades Democráticas. Podría haber una libertad democrática que sea que te reconozcan como ciudadano, o eso podría ser que te separes. Este conflicto se va a dar dentro de ese movimiento que es el MTLD, hasta que en el año 54 se rompe el movimiento y surge, a partir de una decisión del propio MTLD, el FLN. El FLN, que surge en marzo del 54, insisto, para que quede claro, marzo del 54 es al mes de la derrota francesa en Indochina. O sea, piensen ustedes que Dien Bien Phu creo que fue en febrero del 54, se rompe en ese momento el MTLD y empieza a emerger con gran fuerza el Frente de Liberación Nacional Argelino. ¿Qué características tiene el Frente de Liberación Nacional Argelino? Es laico, aunque reivindica la identidad árabe más que árabe musulmana. Lo que plantea es un movimiento más laico, nacionalista, socialista. Hay diferentes grupos y va a empezar a plantear una guerra independentista muy fuerte y a utilizar la violencia. 2-3 comentarios que me parecen muy importantes. Espero sobrevivir hasta el final. Primero de los comentarios que me parece muy importante: va a haber una larga guerra de independencia que va a durar entre el año 54 y el año 62, por lo menos, donde el eje va a ser una guerrilla urbana. O sea, aunque dividen Argelia en diferentes regiones y cosas por el estilo, el FLN, el principal conflicto que se va a dar y los principales enfrentamientos armados, que no son enfrentamientos tipo guerra convencional, sino que son más bien una guerra de guerrillas con atentados y violencia de todo tipo, va a ser una guerrilla urbana. Primera cuestión importante, esto es un elemento muy importante porque va a ser la primera guerrilla urbana que vamos a conocer nosotros en el siglo XX. En general, nosotros en el siglo XX, todos los movimientos guerrilleros que conocimos, la guerrilla en China, vietnamita, cubana, digo, para nombrar las que sucedieron hasta ese momento, son todas guerrillas campesinas. La guerrilla argelina es una guerrilla urbana. Esto es muy interesante porque en general, cuando se hablan de los grupos guerrilleros americanos, sobre todo en América Latina, hay infinidad de grupos guerrilleros a partir de la Revolución Cubana, o sea, de los 58, 59, 60. En toda América Latina, las guerrillas son guerrillas campesinas: Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Perú, salvo en Uruguay y Argentina, donde las dos guerrillas, la guerrilla uruguaya también intentó ser una guerrilla campesina. Digo, ser una guerrilla campesina en Uruguay, la verdad que es un chiste alemán, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero los tupamaros, básicamente, y en la Argentina, la única guerrilla, las dos guerrillas, pero digo, cuando digo las dos guerrillas, digo, hubo mucho más que dos grupos guerrilleros en la Argentina, pero básicamente ERP y Montoneros eran guerrillas urbanas. ERP en los 70 pretendió convertirse en una guerrilla rural, haciendo el foco en el norte de la Argentina, sobre todo en Tucumán y cosas por el estilo. Pero digo, los montoneros básicamente y los tupamaros en Uruguay son guerrillas urbanas, entonces es complicado porque generalmente se las considera guerrillas guevaristas, pero el guevarismo no es una guerrilla urbana, sino que es una guerrilla rural. Y otra cosa que es muy interesante es que siempre en Argentina se usa como modelo de la represión
el modelo norteamericano. Siempre se dijo en la Argentina que el modelo represivo de secuestro, desaparición forzosa de personas y todo ese tipo de cuestiones era el modelo que había impuesto la quinta flota, las bases norteamericanas en Panamá que formaban a los milicos sudamericanos. Y la verdad es que la represión ilegal que se aplica fundamentalmente en la Argentina es mucho más de tradición francesa que de tradición norteamericana. Inclusive hay historiadores que ya lo han demostrado, siguiendo quiénes fueron los formadores y cosas por el estilo. Volviendo, se va a producir un largo proceso de enfrentamiento de guerrilla urbana a partir de Argel y de la batalla Argelia, se llama la batalla Argel. La película es accesible, está mi amigo Sid ya entre nosotros, pero digo, la batalla Argel es una película fácil. Sí, y ya está subida, la subí porque a mí me gusta hace tiempo ya, o sea que la tienen ahí ya compartida. Bueno, pero usted la vio, quiero pensar que usted es un hombre serio y la vio, no como sus compañeros. La vi, pero hace bastante ya, una película en blanco y negro, sí, la vi, pero ya hace un tiempo ya. Ahora empezaron con las películas en blanco y negro, está bien. Vamos a hacer una película en color, así le gusta más. ¿No quiere que le hagamos dibujitos animados de la batalla Argel? No, bueno, yo le digo lo que me acuerdo, ¿qué quiere? ¿Que le mienta? No. Pero no había mucho, digo, el documental es difícil filmarlo en color en los 50, pero no importa. Sí. Bueno, lo que va a suceder es fundamentalmente un largo proceso que empieza en el año 54. Acá es muy interesante. Cuando el FLN comienza la guerra, nadie los apoya. Van a tener un fuerte aislamiento. La principal dirigencia del FLN va a estar en el exilio, pero ni Nasser los apoya. O sea, nadie les da las armas ni los elementos para poder desarrollar algún tipo de cuestión, y van a surgir como grupos guerrilleros bastante autónomos. Esto va a durar varios años. Lo que va a ser muy interesante como fenómeno original va a ser la forma en la cual Francia se va a resistir. Creo que fue Santini el que planteó el tema de Gaulle. Ahí va a haber un conflicto, va a haber diversas políticas. Inclusive en el año 58 cambia el gobierno, pero en Argelia se produce un golpe de Estado y algunos de los jefes militares franceses en Argelia se van a resistir a las órdenes que van a dar desde el gobierno central y van a seguir generando un fuerte proceso, un golpe de Estado literalmente, y van a desconocer la autoridad del gobierno metropolitano. Y esto va a llevar a un proceso muy interesante, que es que va a caer la Cuarta República. Francia tenía a partir entre 1871 y 1940 estuvo la Tercera República. La Cuarta República empieza al final de la guerra y va a durar hasta el año 1958, en el cual va a caer la Cuarta República, porque no puede resolver los problemas de la guerra de Argelia y del control sobre lo que eran las colonias francesas en el exterior. Básicamente no se tolera. En general había un problema que era el problema de caían los gobiernos. Ningún gobierno tenía la suficiente autoridad, eran gobiernos parlamentarios. Lo que la democracia francesa, la República Francesa era una república muy parlamentaria y ningún gobierno podía soportar ese tipo de cuestiones, hasta que en el año 1958 gana las elecciones el compañero de Gaulle, y lo primero que hace es llamar un referéndum pidiendo el cambio de constitución. Se cambia la constitución y se establece un régimen presidencialista con el presidente que dure 7 años. Entre el año 1958 y el año 2001-2002, el presidente en Francia duraba 7 años, una guarrada absoluta. Pero fue el producto de esta cuestión de inestabilidad,
A partir del año 2002 se cambió y la presidencia de Francia creo que dura 4 o 5 años, no me acuerdo si 4 o 5. Pero digo, fue tal el impacto del conflicto en Argelia que hizo caer a la Cuarta República. La guerra va a continuar hasta el año 1962 y en el año 1962 se produce la evacuación de los franceses y a partir de la evacuación de los franceses se produce la independencia de Argelia en el año 1962 y con la evacuación de los franceses en el año 1962 se produce una gran emigración, como una expulsión de todos estos ciudadanos franceses metropolitanos. Va a haber cientos de miles que van a cruzar a Europa, donde se va a producir una fuertísima, todo lo que eran los pieds noirs, todo lo que eran los argelinos de origen europeo y varias comunidades. La comunidad judía argelina era gigantesca y todas esas comunidades van a volver a la metrópoli y en el año 62, no sé si, pero fácil, arriba de los 500.000 argelinos europeos vuelven o van a Europa. Voy a terminar con esto. El miércoles vamos a continuar 2 cuestiones. Yo voy a empezar a dar más telegráfico los casos a partir del miércoles. Les anuncio que vamos a ver el miércoles. Vamos a ver algo de Corea. Me interesa el fenómeno coreano para entender, pero digo, Corea de la posguerra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Digo, estamos viendo muchas cuestiones políticas. Digo, en general, me parece que es interesante pensar. Vieron que siempre hablan de Corea como una potencia capitalista. Y bueno, me parece interesante discutir de dónde surge la potencia coreana, sobre todo en este contexto de discusiones neoliberales, ¿no? De estos que los liberales que dicen el libre mercado y la libertad de mercado, cómo se produjo el despegue coreano. Y le voy a dedicar la clase del miércoles a algunos temas de países de Asia. Vamos a ir saltando, pero les digo Corea por si tienen preguntas o para que vayan. Profe, disculpe, la próxima clase que vamos a hablar de las empresas coreanas, del boom ese de las empresas y todo lo que pasó. No solo de las empresas coreanas, sino de independencia. Me refiero a la parte económica, disculpe, no quise decir la. Sí, también en eso, sí, vamos a desarrollar en lo posible eso también, sí. Ah, bueno, bárbaro. Sí, pero la relación entre la política y la economía que me parece muy interesante en el caso de Corea. Digo, sobre todo para los que sostienen cómo se desarrollan las potencias económicas y que Corea es un modelo de capitalismo democrático. Me parece que es interesante entender de dónde surge el capitalismo coreano. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Pero vamos a hablar de algunos casos asiáticos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Antes de cortar, porque me duele ya todo y ya me está aburriendo, les digo quiénes entregaron el trabajo según lo que yo tengo acá recibido. Alzogaray, Argañarás, Santini, Arzamendia, Cid, Casuccelli, Bonomo, Benítez, Cordero, Darrichón, Di Marcio, Duarte, Franchi, Flores, Ferrari, Fernández. Espérenme un segundo. Dije Fernández. Leal, Silvia Miguel, Monteiro, Montenegro, Facundo Mota, Ayelén Mulet, Petraca, Seijas, Silveira, Arias, Villagra, Villalba y se acabó. ¿Alguien no lo nombré? Nombré los que están, nombré a todos.
Aparentemente sí. Bueno. Entonces nos vemos el día miércoles, jóvenes. Acuérdense, vamos a empezar con el caso Corea, vamos a ver algunas cosas de Japón, de las cosas. ¿Qué quilombo, Ponte? ¿Qué le pasa? Nada, profe, yo más tardar el miércoles lo entrego. ¿Qué? Más tardar el miércoles a la mañana lo entrego. Está bien, pero usted me había pedido, ya lo he dicho. Sí, no, pero aviso por las dudas. Bueno, no hay problema. Perdón por no participar, pero estoy ocupado, profe, para hablar. No se escucha nada, se escucha muy mal, Rodrigo. Bueno, no importa. Vale. Mando un beso grande. Bueno, suerte. Los veo el miércoles, jóvenes. Buenísimo, que se mejore, profe. No, buenas noches. Buenas noches. Gracias.